organizado en Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero desde hace ya unos años para acá, en el área o en la cadena de los hidrocarburos, en diversas áreas de PDVSA, del ministerio, hasta de PDVSA Gas Comunal y otras cadenas aledañas, como trabajador organizado, como trabajador, como un hermano más. No soy profesor, sino que simplemente un trabajador, un obrero que viene a participar con ustedes de esta hermosa experiencia. Entonces, el día de hoy, como decíamos, parte de la experiencia en este diplomado de salud y trabajo, vamos a entonces comenzar a reconocernos como seres humanos. Y como seres humanos vamos a establecer y develar el programa que tenemos como tal. Y ese programa lo llamamos entonces Programa de la Humanidad. Comenzamos con una pregunta sencillita. ¿Qué nos diferencia de otras especies? Podemos decir que el habla, podemos decir que el conocimiento, podemos decir, bueno, un montón de diferencias que tenemos con las demás especies. Fíjense que hay un estudio realizado, se me olvidó el origen del estudio, realizado por las universidades europeas, este árbol que vemos aquí se llama árbol filogenético. Ese árbol filogenético, desde el centro hacia afuera, ¿verdad? El centro representa la unidad celular el inicio de la vida con las primeras especies unicelulares. Si lo vemos como un reloj marcando hacia las 4 o 5 de la tarde, podemos ver que habla sobre ahí abajo lo que son bacterias, fungi, el mundo fungi, que son los hongos, plantas, protozoarios, y de las 12 o 1, siguiendo la analogía del reloj, hasta las 8 es el mundo de los animales. Todo este árbol representa 2.300 millones de especies. ¿Dónde estamos nosotros en ese árbol? ¿Dónde estamos nosotros allí? Veamos. Fíjense, de todo el árbol filogenético, nosotros en el reino animal estamos justo, yo creo que un segundo, siguiendo la analogía de un reloj, se queda pequeño. Justo el Homo sapiens está en este punto alrededor de será como las 11 de la noche, en la analogía del reloj, de las manecillas del reloj, Homo sapiens. De los 2.300 millones de especies, el Homo sapiens es el que ha tenido la capacidad, primero, de discernir entre estar desnudo o estar vestido. Segundo, discernir entre la capacidad de desarrollar técnica, ciencia, tecnología, de acuerdo a lo que nos ofrece la naturaleza, poder transformarlos. Pero si se fijan, el que le sigue o en los alrededores están, bueno, tanto las especies, ¿cómo se llama? Reptilianas, como las otras especies de primates. Nosotros compartimos 98% de los genes de nuestros genes con nuestro pariente más cercano, que son los primates, ¿verdad? Ese 2% de diferencia es lo que parece iba a decir una grosería, parece cualquier cosa, pero
ese 2% es el que marca toda la construcción y lo que llamamos civilización, ¿verdad?, a lo largo de los años, que nos ha permitido realmente marcar esa diferencia. ¿Qué es lo que nos diferencia entonces? Vamos a dejar, voy a abrir los micrófonos por 10 minutos o al chat para que entonces nos permitamos tener esa interacción. Abrimos micrófono y quedan los derechos de palabra abiertos. Ludy Salazar en Google Meet. Tienes derecho de palabra. Ya vamos a abrir los micrófonos por acá. Y por Pexit, por favor, indiquen al chat si van a tomar algún derecho de palabra. Listo, amiga Ludy, tienes el derecho de palabra. Ludy, ¿puedes abrir tú misma el micrófono? Te dimos el derecho de palabra al piso 12, Campiña. Bueno, estamos tímidos todavía, Alison, estamos un poquito tímidos. Entonces, fíjense, vamos a hablar un poco de los antecedentes remotos, nuestros primeros antepasados, que eran los seres vivos. Vamos a darle un nombre: cuadrúmanos. Cuadrúmanos porque nos desplazábamos utilizando las 4 extremidades, las 2 superiores, las 2 inferiores. Dicen por aquí que no se escuchan. Infórmense por favor los demás si escuchan. Voy a volver a cerrar los micrófonos. Entonces hablábamos que los primeros antepasados, ¿verdad?, se desplazaban utilizando las 4 extremidades. Eso está conectado por allá. Esos primeros, sí se escucha, por acá escuchamos. Tienen problemas con el micrófono, ok. Esos antepasados que se desplazaban, esos antepasados que se desplazaban con las 4 extremidades se organizaban en manadas, ¿verdad? Fue la primera fase de la evolución. Entonces, desde el principio de los tiempos, desde el principio, y nuestros antepasados y algunas otras especies son generalmente sociales, se organizan en manadas. En la primera parte de su evolución, esas manadas, de acuerdo a los requerimientos de alimentación y de cómo requerían desarrollar y obtener los alimentos de la naturaleza, se fueron transformando de seres cuadrúmanos a seres bipedestres. Es decir, a medida que los alimentos escaseaban a nivel del suelo, que tenían que erguirse para obtener alimentos a lo largo de los años, y hablamos de miles de años, ¿verdad?, la evolución les permitió quedarse erguidos y empezar a transitar con las extremidades inferiores solamente, ¿verdad? Como entonces empezaron a sobrar las extremidades, entonces esas 2 extremidades superiores empezaron a cambiar de forma para poder desarrollar y utilizar el
las manos como instrumento de trabajo. Es allí donde se realiza y se da el primer salto, de la humanidad. Ese, como muchas teorías, pero desde este lado, centro de trabajo. Los pulgares opuestos, el uso de las manos para los primeros instrumentos de trabajo, utilizar una piedra y sacarle filo para hacer un cuchillo o una lanza, utilizar una rama para hacer una flecha o un arco de pescar. De ahí el fuego, la rueda. Para lograr la rueda y el fuego tuviste que utilizar las manos, ¿verdad? Entonces ese primer salto es en el que en realidad nos da, no, pero primero el uso de las manos. Fíjense, la capacidad de raciocinio podemos decir que viene después, porque antes de razonar necesitabas entonces primero tener ese uso de las manos para primero realizar trabajo de forma individual, es decir, para sobrevivir una lanza, un cuchillo, una flecha, la rueda, bueno, un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, con el desarrollo del trabajo como acción individual, ya el ser bipedestre se transforma en hombre y mujer. Hay un micrófono abierto por aquí, vamos a ir cerrando aquí los micrófonos. Perdón. Saludos, Jaydi Simanca, conectado desde El Menito. Entonces decíamos que con el uso de las herramientas, ¿verdad? Y el desarrollo del trabajo como acción individual, el ser bipedestre ya pasa a transformarse en hombre y mujer, lo que llamamos el Homo sapiens. El uso de esas herramientas y el trabajo, el uso del raciocinio, obliga a desarrollar el lenguaje de comunicación entre sí. Por ejemplo, si van a construir una choza, un muelle, algún elemento mucho mayor, ¿verdad? Porque ya pasamos ya de vivir en cuevas y porque el uso de las herramientas nos permite también, me disculpan, llevar, pasar de vivir de lo que la naturaleza nos da a como la naturaleza nos da, a utilizar esas herramientas para transformar lo que la naturaleza nos da y aprovecharlo un poco más. Es decir, ya no es solamente para refugio las cuevas como aparecen, como se consiguen, sino que tú puedes tener la capacidad de construir un refugio sin necesidad de recurrir a una cueva. Ya no es solamente recolectar alimentos, sino que tienes capacidad de construir herramientas de recolección, de siembra. Vienen apareciendo todos esos temas evolutivos de caza, de pesca. Entonces, para la construcción de esos elementos es necesario el lenguaje de comunicación. Para construir, por ejemplo, un refugio, ¿verdad? Entre sí, era ya necesario de ir desarrollando el lenguaje de comunicación. Y así se pasa de la sociedad de hombre y mujer, de ser bipedestre a hombre y mujer, a una sociedad de hombres y mujeres, donde el trabajo pasa de ser una acción individual a constituirse como un proceso social. Es allí donde el trabajo se constituye como un proceso social, ¿verdad? Y el proceso social del trabajo, ¿verdad? Que pasa del trabajo individual al trabajo colectivo, nos permite entonces develar algunos principios éticos. Esos principios éticos, ¿verdad? Mediante los cuales se puede expresar el amor entre sí y el conjunto con la naturaleza. Es decir, tomamos lo que necesitamos de la naturaleza. Todos vimos Avatar, ¿verdad? La película Avatar. Esa película refleja realmente el amor con la naturaleza y la conexión de ser uno con la naturaleza, el respeto de ser uno con la naturaleza. Esa armonía. Pero además
como entonces nosotros todos formamos parte de la naturaleza, entonces vivimos en armonía con nosotros mismos. Y entonces, si vivimos en armonía con nosotros mismos, reinan una serie de principios éticos. Y esos principios éticos son la solidaridad, la fraternidad, la lealtad, la sinceridad, el amor, la abnegación. Es decir, el proceso social del trabajo no se desarrolla a manera de explotar ni la naturaleza, ni de explotar al hombre, ni de acumular riqueza, ni alimentos, ni nada, simplemente para la satisfacción de nuestras necesidades, como hombre, como mujer, como sociedad, como pueblo. De eso se trata el proceso social. Ese es el origen del proceso social. Esa es la sociedad humana, donde esos principios de solidaridad, de abnegación, de sinceridad, nos permiten desarrollar que, por ejemplo, ya vamos a, se me va a apagar la computadora. En un minutico aquí, un minutico que tenemos un problemita técnico acá. No, no sé, no.
Retomamos, saludos, disculpen, tuvimos otro pequeño inconveniente técnico ya lo resolvimos. Continuamos entonces desarrollando y debatiendo sobre lo que es nuestro reconocimiento como seres humanos, y que como seres humanos decíamos que tenemos un programa. Hablábamos entonces del desarrollo en los antecedentes más antiguos, el desarrollo del ser humano cuadrúmano y la transformación de cuadrúmano a bipedestre, y la consecuencia, por llamarlo de alguna manera, que eso trajo en el desarrollo como ser humano. Disculpen allí que tuvimos un inconveniente técnico aquí con el equipo. No teníamos no nos habían puesto el cargador a la mano y bueno, se nos había apagado. Informen por favor si vemos allí la presentación. Informen por el chat de ambas plataformas. Ok, Mix se oye y visualiza. JD no se escucha todavía, retomando presentación. Logramos ver y escuchan en PDVSA. Bien, bien. Bueno, entonces, retomando el hilo de lo que veníamos desarrollando, decíamos entonces que los principios éticos que rigen la sociedad humana son precisamente los que permiten entonces que la solidaridad, la fraternidad, la lealtad, la abnegación, el amor, hicieran que el desarrollo del proceso social del trabajo fuera para la satisfacción de nuestras necesidades, la satisfacción de las necesidades como pueblo-nación y la satisfacción de las necesidades como sociedad humana, en lo individual, en lo colectivo y en armonía total con la naturaleza. Daba el ejemplo de la película Avatar, ¿verdad? Siguiendo ese ejemplo, entonces, si por ejemplo Allison tenía el rol de recolectora de mangos, entonces Allison iba a recolectar mangos, no es para venderlos a 5 kilos por $1 ni nada, sino que los mangos que Allison recolectaba era para satisfacer la demanda, la necesidad de mangos de toda la sociedad, de toda la comunidad donde Allison vive. El hecho de que Allison no vaya a recolectar mangos para ella sola no quiere decir que los mangos que recolecte va a dejar los más feos para los demás. Al contrario, basado en esos principios de solidaridad, de abnegación, de lealtad, de sinceridad, entonces Allison se va a preocupar porque los mangos que recolecten para que los demás coman sean los mangos más bonitos, los más pintones, los más, ¿verdad? Los que sean más sabroso. Igual el que le toca pescar, igual al que le tocaba cazar, igual al que le tocaba recolectar cualquier tipo de alimentos, igual al que le tocaba. Cada rol se realizaba y se realiza en el marco de la sociedad humana, se realiza en función de la satisfacción de las necesidades, como nación, como comunidad, como pueblo, y en armonía. Eso quiere decir que se realizaba desde el amor de unos con otros y con la naturaleza. Bien, entonces, eso por supuesto se ve transforma esa sociedad de hombres y mujeres en sociedad humana, y esa fuerza rectora que se constituye el amor es la que dirige la interrelación entre los seres humanos y de los seres humanos en conjunto con la naturaleza, ¿verdad? Hablamos acá de lo que es la sociedad humana, la transformación del ser humano, y entonces nos trazamos un objetivo, ¿verdad? Una vez constituidos como sociedad humana y que esa sociedad humana
tiene esos principios rectores desarrollados en el proceso social del trabajo o sustentados en el proceso social del trabajo, se establece como objetivo, ¿verdad?, o dirección del proceso social del trabajo, la satisfacción de las necesidades materiales, sociales, intelectuales de cada ser humano, las necesidades de la sociedad como totalidad y la creación de todas las condiciones requeridas para el desarrollo pleno del ser humano en armonía con la naturaleza. Fíjense, ese es el objetivo que nos establecimos para el proceso social del trabajo. La dirección del proceso social del trabajo, repito, entonces se traza como objetivo la satisfacción de las necesidades materiales, sociales e intelectuales, perdón. Tanto de cada ser humano como del conjunto como sociedad. Además de la creación de las condiciones requeridas para que el ser humano se desarrollara plenamente como ser, ¿verdad?, en armonía con la naturaleza. Eso, por supuesto, se cumplió y se alcanzó mediante lo que llamamos gestión directa y democrática, ¿verdad?, de dicho objetivo, de la dirección del proceso social del trabajo. Adelante. Adelante. De dicho objetivo, ¿verdad?, sino que también funcionaba tan armoniosamente que logró generar un excedente. Siéntese ese bolso mío. Que logró generar un excedente. Ese excedente se constituía en la práctica en la reserva, por ejemplo, cuando Allison ya no era temporada de mango, entonces ese excedente se constituía en la reserva para comer mango mientras no había temporada de mango. Mientras pasaban las épocas de invierno y todo eso, reservas para emergencia o cualquier circunstancia difícil. Ese excedente, por supuesto, llega a un momento en que se constituye en la causa de la división de la sociedad humana. ¿Por qué? Bueno, porque de repente los de Quiriquiri querían los mangos que tenían allá en el ESEN, o los de Sebamuay querían los mangos de la sociedad que tenían en Cardón. Entonces, aparte de que, entonces, de esa manera, el tema del excedente de el producto del proceso social del trabajo se constituye en la causa de la división en clases. Por ejemplo, si una sociedad vivía en una tierra cercana al río, era una tierra fértil, ¿verdad?, con acceso al agua. Había otros que no tenían esa facilidad, y es por eso que entonces en algún momento de ese excedente decidieron entonces invadir esa tierra. Para invadir la tierra tenías dos maneras: o cazabas o te unificabas de manera, ¿verdad?, que era a través de lo que es el matrimonio, o esa unión, digamos, que podía ser diplomática, o simplemente la invadían y empiezan a esclavizar. Cuando se empieza a dar esa división de clases sociales, la primera forma de división era esa. Cuando tú invades un espacio, ¿verdad?, necesitas, por supuesto, que el invadido llega a un momento que se tiene que defender. Para inutilizarlo y evitar que se defienda, lo esclaviza. A través de la fuerza, lo esclaviza y lo pones a trabajar para ti. De allí ya se perdió entonces la sociedad humana desde ese momento. ¿Por qué? Porque primero ya no rigen los principios de fraternidad, de abnegación, sino que comienza esa división entre esclavos y esclavistas, donde el esclavo primeramente pierde la condición de ser humano. Un esclavo no es un ser humano. Un esclavo es una mercancía y podrá tener forma de ser humano, tener 2 ojos, una boca, 2 brazos,
pero la condición del esclavo es una mercancía. Y como mercancía, el dueño de dicha mercancía puede hacer con él lo que quiera. La puede vender. De esas clases sociales, nos lleva o se constituye, ¿verdad? Da inicio, perdón, a la lucha de clases. Por supuesto, el esclavo no quiere ser esclavo y el esclavo siempre va a organizarse en función de liberar o de cambiar esa condición y se genera el origen de lo que se llama la lucha de clases, siendo la lucha de clases el motor de la historia, los cambios y las transformaciones que vive la sociedad dividida en clases desde la perspectiva del trabajo. Entonces, la lucha de clase constituida como el motor de la historia y sus cambios, ¿verdad? Podemos clasificar, ¿verdad?, los grandes periodos históricos desde la perspectiva del trabajo y de la lucha de clases o de la sociedad dividida en clases. En esa sociedad dividida en clases existen, vamos a resumirla como en 3 grandes periodos. ¿Cómo vamos de tiempo? Le robé 10 minutos, pero creo que vamos bien. ¿Verdad? La sociedad dividida en clases la podemos dividir, o clasificar en 3 grandes periodos. El primer periodo lo podemos llamar esclavitud. En la esclavitud, la propiedad de la clase dominante es sobre la tierra y sobre la persona. La persona pierde la condición de ser humano y pasa a ser mercancía, como dijimos, y entonces puede ser vendido, puede ser comprado, puede ser explotado, puedes deshacerte de él, matarlo y sigue siendo, entonces pierde la condición de ser humano. El segundo periodo, gran periodo de la sociedad dividida en clases, lo llamamos feudalismo, ¿verdad? Fíjense, en el feudalismo ya el esclavo no es esclavo, pasa a ser siervo, que es una persona atada a la tierra. Es decir, el esclavista o la clase dominante tiene propiedad sobre la tierra. Señor feudal, terrateniente, monarquía. Y el que nacía para ser esclavo, siervo, era siervo o plebe toda la vida. Era una condición y allí entra un poco lo que es el dogma ideológico. Era bueno porque Dios lo hizo así, pues porque Dios lo quiso así. Sí, esto lo vamos a igualito a socializar. Entonces, en ese periodo, ¿verdad?, la clase dominante tiene propiedad sobre la tierra y dice, no, ya la persona es una persona, pero la persona está atada a la tierra. Es decir, para comer tenía que trabajarle al dueño, al terrateniente, al señor feudal. Y solamente una parte de toda la extensión de tierra que trabajaba era la que le permitía satisfacer las necesidades básicas. En el tercer periodo lo llamamos capitalismo. Fíjense, cambia en la historia de la humanidad, cambia el medio de producción desde la tierra feudal hacia los medios de producción que llaman las fábricas. Con la primera y la segunda revolución industrial se van desarrollando las fábricas y desde los campos, desde las tierras, entonces las personas, ahora el medio de trabajo son las fábricas. La propiedad de la clase dominante está en ese medio de producción, la fábrica, pero también en los instrumentos de trabajo.
pero además también son parte de o son dueños de la fuerza de trabajo. Te compran tu fuerza de trabajo. ¿Y cómo te la pagan? Con algo que llamamos salario. Bien. Entonces, haciendo el símil de estos tres grandes periodos, ¿verdad? Fijemos, la similitud entre esclavitud, feudalismo y capitalismo era que en las tres fases necesitas que la clase dominante necesita que el esclavo, el siervo y la fuerza de trabajo sea feliz siendo esclavo, siendo siervo, siendo fuerza de trabajo. Entonces, la satisfacción de las necesidades básicas del esclavo, ¿verdad? Aunque era una mercancía, tú igualito lo tenías que alimentar. Pero no era porque quisieras alimentarlo, era que si no lo alimentabas era como que no, que tengas un carro, te estás taxiando y no le chequees los cauchos, no le eches aceite al motor. Se va a degradar como mercancía, va ¿cómo es que es el término financiero? A depreciarse. Se va a depreciar como mercancía, ¿verdad? Entonces, para evitar la depreciación del activo, entonces tú lo alimentas, lo mantienes bien alimentado, porque un esclavo bien alimentado es más productivo, ¿verdad? Porque una esclava bien alimentada podría ser entonces más útil, ¿verdad? Un esclavo enfermo no es útil, un esclavo mal alimentado se enferma. Y además, tú lo tenías, le permitías formar familia, le garantizabas techo, de manera tal de que cuando se abole la esclavitud en cualquier parte, el esclavo queda como en el aire. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora quién me va a alimentar? Si el amo es quien velaba por los derechos o por la satisfacción básica de las necesidades del esclavo. Entonces, en el feudalismo igual, pero en el feudalismo, la época del feudalismo, viene marcada también por grandes monarquías. Entonces la división en el feudalismo viene marcada desde los monarcas, ¿verdad? Y de los monarcas tenemos también, ¿cómo se llama? La realeza, y después de la realeza vienen, como que era la nobleza, sí, nobleza, los nobles, que eran el caballero, conde, duque, tal, y de ahí la plebe, ¿no? Que es el pueblo llano. En las monarquías hay un punto bien desde el punto de vista ideológico. ¿Quién pone al monarca? ¿Quién dice que el rey es rey? ¿Quién corona al rey de cualquier país? Vamos a decir Inglaterra, pues. Pero hay alguien que lo corona. Siempre en la coronación la hace el Papa, la Iglesia. Siempre la Iglesia es quien decide quién va a ser el rey, ¿verdad? La Iglesia siendo la voz de Dios. Y entonces Dios decide quién va a ser rey, quién va a ser monarca, quién va a ser noble, quién va a ser siervo. ¿Quién le lleva la contraria a Dios? Y en la Biblia está escrito que un asno habló. Y yo hizo que un asno hablara. Entonces, precisamente, el tema ideológico, entonces, tenía y tiene gran peso. Fíjense, la ideología en la esclavitud era que sin el amo, el esclavo no se podía valer por sí mismo. Y que el esclavo no era un ser humano, sino que es una mercancía. Y como mercancía se podía vender, pierde la condición de ser humano. En el feudalismo, igual, el siervo es un ser humano, pero pierde la condición de libertad porque está atado a la tierra. Y en el capitalismo, ¿verdad? Luego que es el más actualizado, el más reconocido, tenemos también una de los grandes dogmas del trabajo. Si no trabajo, no como. Somos fuerza laboral. Somos recursos humanos. Seguimos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre eso y el ser mercancía de un esclavista?
Veámonos desde el punto de vista global del trabajo, no solo desde PDVSA, desde la alcaldía tal, desde el ministerio tal, desde la empresa tal, desde el que trabaja en Farmatodo, no. Sino que la diferencia es que tienen los instrumentos de trabajo y nos pagan por nuestra fuerza de trabajo. Entonces nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo. Y como vendemos nuestra fuerza de trabajo, el pago que nos dan es el salario. Lo suficiente, lo justo suficiente para alimentarnos, para vestirnos y que nos quede para la cerveza en la licorería el fin de semana, ¿no? Ah, bueno. Entonces, justo, lo justo para eso, no para desarrollarnos, como decíamos en la sociedad humana, el pleno desarrollo del ser humano en armonía con la naturaleza, en la utilización de los recursos naturales que la naturaleza nos da para desarrollarnos como humanos en lo individual y como sociedad en lo colectivo. El salario es justo para, así como el esclavo era justo para la comida, la bebida, para que no se enfermara, y el siervo justo, el pedacito de tierra de toda una gran extensión, el pedacito de tierra justo para el desarrollo que pudiese satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, fíjense algo. Desde la división de la sociedad humana en la sociedad, en clases sociales, ¿verdad? Perdón, la sociedad dividida en clases sociales, perdón. El común denominador es perder nuestra condición de ser humano. Entonces, nuestro programa como seres humanos es recuperar la condición de seres humanos y la condición de sociedad humana, donde volvemos aquí, reinen los principios de solidaridad, fraternidad, lealtad, sinceridad, abnegación. Una sociedad donde reinen estos principios, cabe, por ejemplo, la corrupción, cabe la explotación del hombre por el hombre, cabe la apropiación de la fuerza de trabajo de alguien más, cabe el hecho de que vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder comer, para poder sostener a nuestra familia, y mientras más vendamos nuestra fuerza de trabajo, si tenemos, aquí no sucede en otros países, 2, 3, 4 trabajos, es para poder entonces subsistir. ¿Ya? No cabe esto, ¿verdad? En esta sociedad no cabe esto. Entonces, si puede colocar la segunda lámina. Esto lo vamos a socializar por los grupos, las dos presentaciones. José, Jesús, perdón, Benítez. Entonces, en el desarrollo de esa sociedad, tenemos, bueno, 9:51. Perdón, en la división en clases sociales no caben los principios éticos que rigen la sociedad humana. Y es allí nuestro objetivo o nuestro programa, nuestro objetivo, es la recuperación de esa condición. No es que vamos a volver a estar en cavernas, ni en guayuco, ni nada. La condición de sociedad humana es recuperar la condición de precisamente eso. Ahora, creo que más allá de lo que expuse, podemos dejar, Alison, una pregunta generadora para el debate en estos momentos. Sí, menos la tercera. Del primer bloque menos la tercera. Fíjense, vamos a entonces
cerrar los micrófonos y a debatir en tres preguntas. Primero, lo que nos diferencia de otros seres, ¿verdad? O de otras especies en la naturaleza. Segundo, la sociedad humana, el desarrollo y la conceptualización de la sociedad humana. Y tercero, cómo se organiza el sistema capitalista para mantener la dominación del ser humano. Y hablamos, ojo, del sistema, hablamos de un sistema mundo, hablamos de una organización mundial, no hablamos de un país, no hablamos de un partido político, no hablamos, sino de la organización del sistema. Creo que Josué habla de esta lámina. Entonces, Alison, cerramos los micrófonos, compañeros, y vamos a... ¿Cuánto tiempo, Alison? Media hora, Víctor. Okay. 30 minutos entonces para el debate.